Baixapamba, Eishapapina, Quina, Ame, Ayuma, Weruma, Pemepen de programa, Ñan de programa entero vetero, Apejendu Semiva, Peisha, Adora, te imagina peja anoyo ahí te mima, Hana Ame, Oñe, Perú, Magatuya, Harei, Yuma, que se, Magma Penemangecoya, Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado, departamento de Itapúa, Vivepe, Inarique, fuera. Ame Evo PMP tenía abrazo rompe espalda ya harei yuma ese edición número 352 de Gaajatural hermano cuera Juan capítulo 8 verso 36 ya ese tenón de otoremi te imagina abu llegue entero abu llegue peña ya pues acá a bella veí mamaba Mozarambia con año en po paru piete redes sociales vieja a ver en el sistema tuya y temi ñeñe por un jagüe radio WhatsApp pibe ñan en du jeta y tere y lomita oñen batuve ara hoy la añe conecta ñan en 10 más 59598516297 rubive a pizza oñe muaranduve ojo lomita ña sumaya jao la familia opama con angala ahí me la más guarda y saloñe defendete y a la religión cuando lo mitad o aprenderse o esca evidencia o en dumimila audio que hija toraja o topa cierto la ya oye conectar ya por grupo o estudiar tranquilo está pastores a pastores de diferentes denominaciones ni más lo esta taina estudio de la bendita Torah ni por llega muy lado Génesis ya estudiar ya jaojina pecha vehículo a estudio del Nuevo Testamento ya ya esa oye coputi paiteja o de mis 5 primeros libros deja ellos hija aparte allá estudia coco ya estudia yinde a veila ya yinde hoy bula amoiteja pues cueoto capaz se que se veja hemos ahí bueno, ñandego y por la término hacia atrás ya pero al revés el principio Génesis vio ya ñandela al revés ñandela a travio ñeñe bueno wa inema no te también donde mañana maneja pasea no entendéis porque la primero no ya pillé esta te imba en once la enseñanza ya pues Yeshua mía Pablo mía ya pues Juan mi ango semba ite ointe Pentateuco o Torah ya la ley de Moisés pero ningo tita bisani oñe monguetaja hoy dice y ñandengo hoy día ella es como inte la abogado pesango y de primera de Juan 2:1 la ñandengo cualquier cosa el Mesías de manañico tengo ñandela ya jala a lo antiguo a eso ya le pana eso hermano eso es la contexto aprender si está en la oye el mandamiento hija da hay mandamiento nuevo sino del principio hay mandamiento antiguo antes de leer Juan primera de Juan 1 de más de le paibula contexto ya le para contexto ya siempre yanderás allí de hoy pues la por un y bueno al fin y al cabo todo es Torah enseñanza de Torah me metió en ani iré yo en la esta se hay Nuevo Testamento veja otra doctrina no enseñanza de Torah allí bueno ahí llegue Pastor Sergio a te envía pues ya poñan de reina y de provecho ese hermano querido estaba en el dúa ya pues acá pero en de esa Facebook y vea hija pecha mi audio nemo se enviar y vea ahí llegue y me imagina acá a hija Torah YouTube y me este mañana Pastor Sergio ya ponían de a tesa anga muy a pepe muy de la foto paisaje o muy mi milase foto nan frena a peco y puma la estudio de acá a hija Torah este vaina y me Telegram y me sí Facebook a la pina a todo glorificando al Todopoderoso para algo permitir de la ya poco ambas
Hay forma, ya mío, primero acuerda o kenenewi. Gripe o kenenewi, pei, acuerdamos la upeawi, con anga se mga purama huyen de mai. Allah, que tuya y no me la diligencia. Upea la pana lento hina. Pues ya ese. A pesar de ese jugo haga pe por una tapaboca me endujan mal la programa. Ay, que momento ese jugo hina. Bueno, 8 8:36 vio. Va, digo hina bebé la tema. ¿De qué libertad? Bueno, seguimos esa página 35 8:35 de Juan, Evangelio de Juan. Va, esa vaya Haguri Génesis, ve. Justamente aunque te upeja EVPM la peaco Evangelio me ya leer, ¿no? Ya lee explicación de la Torah, explicación de Génesis o de Deuteronomio o depende la Maui Pauñe, pero hay cosas nuevas, o explicando, hay doctrina nueva. Lastimosamente tengo la mujer a subir la Nuevo Testamento como si fuera que todo es nuevo, a lo viejo pasó fuera. No, y entendés, va y paite. A pego Yesami Reina Valera 36, 8:36. Amigos de así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libre. Bueno, esclavo del pecado, güey. Cuando no aceptáis vaina, güey. Hijo de Abraham, supuestamente santos, oye, contra decir pa hoy, güey, porque si os sigo ahí, pues tiempo vengo. No, es que ellos decían que absolutamente no pecaban. O sea, cuando uno acepta gente que por medio del Mesías recoja perdón de pecado, podemos ver cuál es ahora sí. Peacha miola y morí, amo y putabe, morí pengüe y putacuabe. Otro vaso, cual porque si os sigo, yo haciendo, orecuco y en ese tiempo estaba todavía el templo, y la sacerdote. Entonces ofrendas, como un regalo de ofrendas de animalito mío, más no hay culpa del animal, yo imagínate, conciencia tranquila, pero nunca hubo cambio. Pero con el Mesías es distinto. Cuando lo preferí ver allá, ahora jape animal mía, animal no predica yo, pero Yahshua parete hoy, hoy tuvieron parete eso, acá yo voy a ver los animales porque oye va a saber en el mandamiento, hoy por algo guría ya, pero la hierro cuerago no está en obedecer los mandamientos, en ese caso la cuera o pecaja ahora o yucala o yucala a veces y mía, pero ahí la problema. La problema es que ya oímos la sustituto, vengo reemplazar al Mesías guría mía mi sacrificio. Oímos la etea. O Weruma yo escuela la umiango hina la Torah instrucciones. Allá. Jaumia mi mandamiento, mi instrucciones con Owerucho escuela el fin de esos mandamientos es el Mesías. Ojo puticayo escuela el Mesías. No es el fin del mandamiento, pero el fin de los mandamientos es el Mesías. No estoy diciendo que terminó el mandamiento en el Mesías. O yo entendía pues, no. Ma eran la mandamiento ombo guatachu que fuera o era jao momajecho que fuera Mashiach. Allá. A partir de ahí, en el Mesías que fuera oye centrana cumpliendo los mandamientos vigentes. Pero ya po ombo y que lleguen de la Mesías ve, a seguirle y tumbo tuya. Entonces no ye libera y llegue. Pues. Ya, el cual hay mujeres con perdón de pecado porque bueno, ñande ya se ñande tumbo bechara jatan de oveja y el templo de sacerdote o de gollamos hoja, yo imagino. Pero ya estaba el Mesías. Pero la problema ahí. Ya no le servía ya no le servía porque estaban rechazando al Mesías. Por algo que Yeshua ya estudiamos, y hoy queja, o tumba paite y
como potín la templo allá, un buen potín, pero y unos cuantos latigazos, ojo, pues mi mine con alguno. Bueno, vamos, pues ya, o vamos la UPA sistema de salvación, escuela, o ya por wipa, que ni no ya por yo en forma. Ni quien sabe, hoy va oye salvanes y cuera, es porque religiosamente no me ya pues. Mm. Jaco, han co oportunidad, guri, realmente la oye salva porao, hoy quiero en el reino, hoy quiero en el pacto, oye mopotimba porao, yo escuela de su pecado. Vamos, es que llegue, Pangola ya heina, guri, la última línea, la escuela ojo putu, imagina la itibu vemos ahí, upape escalón de mango, escuela o punutas o triunfamas así, ore comas en donde nave la el Mesías. Muy pico ore cosas en donde nave ando, no le curi tiempo antiguo. Ni los profetas o anhelá guri ando, no puti. Y ellos lo tenían y rechazaron, será. Un qué, será. Entonces, de que, no porque tienen su religión, no porque tienen luego sus rituales, no porque tienen luego su ley interna, la obra de la ley rabínica, la ley judaica y demás cosas, humiar, upija, coye, salvata, no. En ese caso, obra no salva yo, intenso de cuera, mis mandamientos de la obra de la ley. Ellos tenían que ser salvos creyendo en el Mesías y cumpliendo la sana Torah, la sana ley, sin mezclar con nada. El mandamiento de la ley de Moisés, no lo cumplían, güey, es importante. Pango hecho cabe, y esa misma Mateo 23, esto era importante. Hacer sin dejar de hacer lo otro, eso, que está 10 morir. Pero, o debía paite. Bueno, una vez explicamos la justificación por fe. De Iseina de cumplir más los mandamientos erobian de Mara, apaña entender ahí. A ti teología barata y mal entendida y mal enseñada. Ya estudian en Gálatas, voy a explicar que va la justificado por fe en el Mesías. Erobian en el Mesías, sí. Creyendo en el Mesías, te arrepentí de tu pecado, tenés perdón por su sacrificio y ahí empezás a cumplir los mandamientos porque en de ella bautizás árabe, ahí recibí el Espíritu Santo, Hechos 2:38, cumplís más los mandamientos, Ezequiel 36:27. Ya la justificado por gracia. Y justificado por la fe en el Mesías. Muy mal entendido lastimosamente. Entonces, a ver, después de esta conversación, después del plan de salvación verdadero, torácico que le presentó el Mesías, rechazando a estos judíos, ¿será que van a quedar libres de su pecado? Otra pregunta para los gentiles que se creen que con solamente aceptamos a cumplir la ley. ¿Será Bionde y Mema libre realmente? Porque al negar de la existencia de la ley, entonces debe negar el pecado no existiría, porque pecado es violación de la ley. El mismo len donde ñeina, güey, son mi judío, cuando por todas las leyes de la Torah, o sea, de Moisés, ley de Moisés, a leyes rabínicas o cumplir años sin el Mesías. Estaba tú ahí en estos tiempos, y es cristiano, después va a ver los mandamientos vigentes, los 10 mandamientos míos, no. Pero obviamente en el Mesías yo ya salvamos. O sea, tiene que ser el mismo, pero no cambia, el mismo plan de fe y de salvación o presentada el Mesías a los judíos, eso es para los gentiles. Y claro, tenían que creer en el Mesías. Mis judíos obviaran el Mesías o seguían a cumplir los mandamientos vigentes. ¿Sí? Entonces, porque hoy mandamiento el Mesías, en el Mesías ni cumplí pama, no, pero la opitada, el resto. A la misma cosa hago ahí para los gentiles. En la ciudadanía de Israel. Creer en el Mesías,
creer en su sacrificio, creer en el derramamiento de su sangre, en su resurrección, en su ascensión, en su venida, y que tenemos perdón, va ella, por sus méritos. Ajá, y sacrificio Yahweh ya le perdona. Pero ñande, ya le compromiso, ya cumplían algunos mandamientos ya vigentes, si no estaba ese ya santificada. ¿En qué se basa nuestra obediencia entonces? Ay, ay, ay. Bueno. Esa a ver, y para ser libre de sus pecados tienen que aceptar y confiar en el Mesías y bautizarse en su nombre. A ver, mínase, Jacuapo ya popear hasta el último. Más todavía alguno que otro Murubichaguazú, Goyapo, pero nada entero ahí. Apela a gente sencilla, el pueblo sencillo, muchos judíos lo hicieron, o sea, tenemos evidencia. 11, 12 versículos bíblicos que la mayoría se bautizaron en el nombre del Mesías. Este lo lleva bautizado en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y claro, porque no hay evidencia de bautismo trinitario, por ejemplo. Entonces puede añadir del contexto, porque de allí bautizaron en el bautismo trinitario, no te está bautizando y otra vez para confirmar tu fe en el Mesías y para perdón total de pecado y recibir Espíritu Santo, porque bautismo trinitario no me endeupe. Uno porque fue inventado, ya ya me vamos a la evidencia, ya estamos lo pillada, pea. A dos porque hay tres nombres. A la bautismo bíblico verdadero para recibir el Espíritu Santo y perdón total de pecado es en un solo nombre. El nombre de Yahushua HaMashiach. Hechos 2:38 y 10 versículos más. 10, 11 versículos más todavía tenemos que comprueba eso. Ya me vamos a ver, bueno. No, pues con la gente APM, estos grandes líderes no lo hicieron. Nicodemo, puede ser. Y algunos otros, pesa dirigentes de la sinagoga, pero la poeta y sacerdote oíma de la Mesías allá lleva a bautizar tanderera ve añe puruta a seguir la enseñanza estrictamente en dembo es haisha acá hoy día peabula cha él no está un boterete de la judío cuerare con judío peamoa incrédulo y hoy día tiene el bautismo trinitario que no es bíblico, abandonaron la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos. Doctrina de hombre lo lleguía a cuando te judío. Cuidado, allá puedo juzgar a los compañeros. Anda, y por otra forma. Acá preguntan si los judíos, por ser judíos, no tenían otra forma de que obtengan perdón. O es igual que los gentiles. Y claro, o si no, Yahshua, pago la siempre, a con la nica, tú no me está entendiendo. Cuando él predicando y gentiles primero entero va y yejera y yeje por medio de él, por ejemplo, nadie viene a mí si no es enviado por el Padre, o sea, era para los judíos primero. Y si él decía yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí, era también primero para los judíos, o sea, no porque se fuera judío con otra posibilidad, otro camino. Va ya tal vez ya pongo explicación. Viene más ya. Hoy me tengo que ya por explicación la de por dos formas de camino. Uno de coin para todo, tanto para judío, griego, gentil, heredia. Ay, gentil la pecha la a ver, y... No, para responder, más no hay otra forma. No. Si no con la predicación o especificamos, bueno, para los gentiles yo soy la salvación, para los judíos que sigan nomás así. No existe eso. De por igual. Así es que, discúlpeme, viernes o lunes.
Si ustedes son linaje judío paraguayo, no aprende a salvar y la ven el linaje. Peco te oí la Mesías bebero viaja pique en la promesa del nuevo pacto en el reino. Porque la bendición, sí, acá me dicen que hay de las bendiciones. Que como judío, como israelita, uno. Pero eso, Andina Pene venía a engañar a las pintas. Me digo, pe mano, bastante hoy a contarle que voy a pegar y pe mi vipaja a la reino, a la vida eterna. Ojo, pues se aplica, guri. Ismael era hijo de Abraham, pero no estaba en la promesa. Pero tiene algo en común con los judíos, con ustedes. A lo mejor es judío y de la sangre judía paraguaya, en Paraguay. Pero algo en común. Ismael tiene sangre de Abraham, sí. ¿Tiene bendición del Padre? Sí. No hay problema. ¿Ustedes los judíos tienen sangre de Abraham? Sí. ¿Tienen bendición sobre la tierra? Sí. A patada, no es por el problema. Pero la promesa de salvación y de reinado, pero en la compañero. Sin el Mesías, no. Ismael vio es padre de los árabes, vio. Bueno, rico, orecó plata, estaba bendecido. Porque hay una bendición sobre ellos. Por ser descendiente de Abraham. Pero no tienen no tienen al Mesías. Pero el que acepta al Mesías entre el linaje de Ismael, claro, orecota la mayor bendición que es el reinado milenial. Reinar en el milenio. La salvación, la vida eterna. Después de muerto, pues ya las temas ahí que voy a pegar. Y entero que ya con cierto tipo de bendiciones que voy a pegar y creyendo en el Mesías o no creyendo. No me vengan porque los judíos son bendecidos y que sus negocios prosperan y que esto, que aquello, va a andar ahí. Una cosa con la bendición que voy a pegar y otra cosa la salvación al reinado. La bendición no te da salvación, amigo. O ni el linaje. Más que nuevo pacto, Jeremías 31, 31, 33. La ley en el corazón. Paciencia de los santos. Apocalipsis 14, 12. Creer en el Todopoderoso y en Yahshua HaMashiach guardando los mandamientos. Sencillo, ¿verdad? Bueno. No hay otro, no puede ser esto, no es bíblico, no es del Mesías esto de que, ¿para qué bien entonces vino? Hoy otro tapela, porque sacrificio no ya poema. Sacrificio ya no hacen, no pueden hacer, al menos si están en Paraguay, hija descendiente judío paraguayo, de Catuy Bellaputi y templo, a ver, un solo templo en Yanaguría, para allá a Pama. A la vez del líder de la, creo que fue un líder judío, y discúlpeme, la semana ahí la jeras, que dijo que, bueno, ya anda por Ibema, templo de Catuy por sacrificio, entonces ya de la salvación, ya putita ya estudiaban a la Torah, niña repetí, Yom Kippur, ya por la de máximo esfuerzo de ya espiado obedía a todo el tiempo ya estudia Torah, ya por limona, ya por ipona, pesar upilla ya salvata, bueno, obra. Y por nada ninguno ahí, pero no, eso es lo que dijo el Mesías. No, eso es lo que dijo el Mesías. Jalanda pero y ahí no la Mesías, tú ya andas cuadrado y más. Vea tú ya imposible me un estado. Bueno. Y amigo 36, ¿ve? Y a mí, sí, solamente, bueno, el bautismo en el nombre de Yahshua HaMashiach confiere perdón total de pecado y recibimiento del Espíritu Santo. Perico judío
Discúlpeme, hermano judío allá. Va ella la Espíritu Santo pero recibita la sin el bautismo en el nombre de Yahoshua. Va ella va ella la de recibimiento del Espíritu Santo. ¿En qué se basa? ¿Cómo hacen? ¿Cómo reciben? Porque oré claramente, Hechos 2:38, hoy bebe la fórmula, para ya puedan recibir el Espíritu Santo allá. Ahí la coanga la judío cuera no creyente en el Mesías, o tal vez son, no está especificado, porque ategó dos tapes y botar la ategó cada dos tapes la belleza lo han maíza. No sé, ignoro esa parte. Digo, te estudiar, admito que soy nacido payo, digo, pero ese debe recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo recibe un judío que no cree en el Mesías? ¿Cómo recibe el Espíritu Santo? Antes de la hay cuál semilla. No, y para el versículo bíblico pende amparada. Sin el Mesías recibir el Espíritu Santo. Bueno. Como también segunda de Corintios 3:17. El apóstol Pablo. ¿Dónde está el espíritu? Sí, donde está el espíritu de Elohim, allí hay libertad. Y la pregunta pues es si rechazan al Mesías, estamos hablando en este caso con a judíos que era en 8:36. Y bueno, y a los judíos contemporáneos con Angawai, o rechazar al Mesías. La que rechazaron al Mesías, ella perecota al Espíritu Santo. Porque ella perecota la libertad sin el Espíritu Santo. Esa libertad total que se da en el bautismo cuando hay perdón total de pecado. En la tevilá, en la inmersión. Bueno. Por andún deja de ir sus escuelas allá, vea. Sí, por lo que dice en 2 de Corintios 3:17. Donde está el espíritu de Elohim, allí hay libertad. Ella está la escuela recibir el Espíritu Santo, lo recogen una vea con libertad, perdón total de pecado. ¿Cómo sucede eso? Yom Kippur no dice que recibí el Espíritu Santo. Pero Yom Kippur sin el Mesías no tiene más sentido. Ahí el problema. Es aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El profeta Juan el Bautista lo dijo. Bella ahí. Henry Goina. Bueno. Nosotros, por ejemplo, creemos, por lo que dice Pablo, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, los creyentes en el Mesías bautizados en su nombre. Y 1 Corintios 6:19, y 1 Corintios 6:19 y 3:16, vea, pues, entonces, donde está el Espíritu de Elohim, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Elohim? En nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hechos 2:38. ¿Qué libertad nos da? Ahí mismo dice, perdón total de todos los pecados. ¿Ves la libre, puta? Libre cuando es aquel que hace lo que quiere. Libre es aquel que fue perdonado de todo su pecado y anda en comunión con el Padre, sin transgredir la ley, los mandamientos, la ley de Moisés, la Torah. Habla libre. Porque pandemia, pues, esclavo de pecado. Pillaba. Bueno. Que tú, y veala sin el Mesías.
La nape aceptaino, por ejemplo, la dichos del Mesías o dichos de estos apóstoles, enseñanzas apóstoles, no hay un cuadramo ahí hoy. Y es a mí, bueno, para los que creen en el Mesías, eh, Gálatas 5, 22, 23. La Yare con la Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23, veje, y fruto, fruto de la carne, tío, va. Obras de la carne. Mm, Gálatas 5, 19, 21. Jalayare con la Espíritu Santo, ñanderete pupe, o producir la obra del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Me pillaba, a pepe ya deliberama. La Espíritu Santo hoy ya ne putingo. Ya cumplí jamás los mandamientos, allá vence jamás obra de la carne. Gálatas 5, 19, 21. Violación de la Torah, vea. Podemos ir a Romano 8, 7, 8, los que viven según la carne violando la ley no pueden agradar a Elohim. Acá ando recuerda el Espíritu Santo, va eres. Porque andan violando la ley, al Espíritu Santo eres como o producitan de fruto del Espíritu. Contra tales no hay mandamiento de la ley de condenación. Aquí decir que le de cohibir al Espíritu Santo de cola es violar la ley, es pecar continuamente. Romanos 8, 7, 8. Es vivir carnalmente sin poder agradar al Padre porque no cumplirse el mandamiento. Cumplir el mandamiento y creer en el Mesías. Siempre el Mesías, no solo cumplir los mandamientos, porque si no, ya justifican a los judíos sin el Mesías ahí. Entonces, ¿cómo imponer? Y orego con el Espíritu Santo, orego cumplir los mandamientos, pero ¿qué pasa? No, pero viene el Mesías, sabe cumplir otro mandamiento rabínico, la ley, la Midrashim, Alajot, Cuera, obra de la ley, tradiciones de los padres, Talmud. Gente, bueno. Entonces, más o menos, ya puedo pedir explicación, pero y la sin el Mesías, nada. Hablando ya aceptaron el Nuevo Testamento, la escrito el Nuevo Testamento y los dichos del Mesías, pues, o convenido se recuerda porque no hay justificar por su obra. Pero ¿dónde queda todo lo escrito del Mesías? Cuando diga tú y bomba de ver, en este punto. Pero vamos a y corazón, genia, pues tú, o siguiente y dijo, no, pues la Mesías. Mientras tanto, se acuerda, oye, salvatan de, o estudiatan la Torah, o ya pota obras, oye, arrepentí, ya pote Shubá, Yom Kippur, ya imay. Pero grande va a ser la sorpresa, porque el Mesías ya vino y va a volver, pero ya, aunque hay promesa ahí, la gente está algo mío, mano, cuenta y mano, no lo vi el Mesías. Estamos hablando de judíos, y bueno, ahí también no judíos. Porque cuando él venga, o instalar la periodo milenial del reino, hay una promesa para los judíos, arrepentimiento nacional. Por lo menos, pero para los que están vivos. Por el pacto, por la promesa que hizo el Padre con ese pueblo. Porque, recuerda, que de ya, entero, va. Y vive de oportunidad. Lamentación nacional, va a aceptar, y villo. Ingo vea la profecía. Ni lamentadas y aunque los que lo traspasaron se lamentaron, o sea, los que buscaron la misma, los que le condenaron a muerte al Mesías, los judíos mismos, lo van a reconocer ahí, o upe, pero nada entero y luego por privilegio, y ese no podemos discutirle al Padre, ¿por qué los judíos no hay? ¿Por qué los no judíos no van a tener esa oportunidad? Pero los judíos que están vivos, porque como no yepea cuidando lo bien con el Mesías, desde el tiempo del Mesías aún, hasta hoy. Lo siento, nadie llega al Padre si no es por mí y Yeshua. Bueno,
Hombre, Emma Wilson. Llamamos más ya pues venía de enviar, pues sea ore muy loita, sí, culpa y mira. Ya tú ya comentaba por ahí nada. Ya ahora yo favor ve. Hai cái tuần ngoài xa ya vừa mẹ nhận để về tết sai ai hữu opoti pona. Ya sei hàng ngoài ya ula reviro huevo mi. Y poco y poco y poco el locro. A la pina. En vaya yo yo para disparo. Ya lo sé por años de algo. A mí no me parece otra cosa te vi un prohibido bueno. Oye tema, pese ya mujer ya pude venir en día poco de ya la guama oye pene angiru pastor Emilio Vaz que yo to pata con era muy evo ja pesa FM ya voy a tapetero bastante lo que te shalom bendiciones hasta mañana con Adora.